cuando nosotros adquirimos un producto, nos gusta asegurarnos que el producto es 100% correcto y que nos agrade, ¿no? O cualquier servicio que nosotros adquirimos, ¿no? Probamos, decimos, o nos dan la prueba, o nos dan una oportunidad, un tiempo de prueba, ¿no? Para ver si nos animamos, nos entusiasmamos y adquirimos el producto. Probar es una manera de constatar la autenticidad, lo correcto de ese producto, de ese servicio. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos escuchado del Evangelio de Lucas, capítulo 4, y lo hacemos todos los primeros domingos de Cuaresma, el Evangelio que llamamos de las tentaciones, como hemos escuchado. Y a nosotros generalmente nos viene a la mente la tentación como la ocasión para caer, ¿verdad? Pero la palabra que el evangelista usa cuando habla de las tentaciones es la palabra que se traduciría probar. Es decir, el diablo prueba a Jesús. El diablo con sus acciones quiere constatar si Jesús de verdad es quien es o quien dice ser. Por eso el diablo no anda con muchos rodeos. El diablo siempre va directo y desde el primer momento deja ir el zarpazo en el corazón de las cosas. El diablo no anda adornando las cosas. Eso es una lección que nos da Jesús. Nosotros algunas veces coqueteamos a propósito de la pelea y hacemos, ¿verdad? Nos movemos, hacemos finta. No, el diablo no anda con finta. El diablo te deja ir directo el golpe. Por eso el diablo le dice directamente, ¿verdad? En la primera de las tentaciones, le dice el diablo, si eres el Hijo de Dios. Si eres. Porque las tentaciones o las pruebas tienen como objetivo que se vea si Jesús es o no es Hijo de Dios. Pone en evidencia, y esto hay que tenerlo presente para comprender el mensaje del Evangelio, pero también para entender nosotros como cristianos que también estamos a merced de las pruebas, de las tentaciones, para que nosotros manifestemos lo que somos, ¿no? Las tentaciones, decíamos, pues van encaminadas a eso, ¿no? Y decíamos, el diablo va directo, si eres el Hijo de Dios, si eres. Y la tercera tentación, la primera pone en duda a Jesús, es decir, no estoy muy seguro de que si es Hijo de Dios. Vos decís, pero no me convencés todavía. En la tercera tentación es la otra parte, porque el diablo pone en duda la paternidad de Dios. Dice la Escritura que Dios va a enviar sus ángeles para que tus pies no tropiecen, es decir, Dios es tu papá que te cuida, pero hagamos la prueba. Ven, lo primero es, ¿será que tú eres hijo de Dios? Lo tercero es, de verdad, Dios es tu papá y te cuida. Entonces, lo que está en entredicho es la dignidad de hijo de Dios de Jesús. Y ese es el golpe que el demonio quiere dar, ¿no? Y Jesús, y ahí es donde viene la lección para nosotros, Jesús nos enseña que nosotros podemos vencer la tentación, primero, como decíamos, no coqueteando con el diablo, sino afrontándolo con la confianza
puesta en Dios. Y por eso Jesús a cada tentación responde con la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios su Padre. Y así es como destruye la acechanza del mal. Y esa es la gran lección para nosotros de las pruebas o tentaciones. En los momentos de prueba es cuando tenemos que aferrarnos, confiar en la fe y en la confianza en Dios nuestro Padre. Solo así vencemos las tentaciones. Cuando coqueteamos con el mal, cuando nos entramos en su juego, Él es más poderoso y más astuto que nosotros y siempre nos arrastra. Y esa es, repito, la lección que la Iglesia quiere mostrarnos en este primer domingo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque la Cuaresma es un tiempo para renovar nuestra identidad, para que nos purifiquemos y mostremos del material que estamos hechos. Somos discípulos de Jesús, somos hijos de Dios por el bautismo. Y por eso es necesario que vivamos esta Cuaresma con esa disposición, purificarnos, quitarnos lo que en el tiempo, en la realidad cotidiana algunas veces se nos pega y que no es sano, y al mismo tiempo ejercitarnos como hijos de Dios en la confianza en Dios, en el espíritu fraternal para con los hermanos, en la manera de vivir nuestra vida. Por eso también es importante en esta Cuaresma recordar el trasfondo espiritual, histórico, pastoral de este tiempo de Cuaresma. Coincide este tiempo de Cuaresma con dos experiencias bien importantes en la historia del cristianismo y de la Iglesia. Primero, este era el tiempo de la recta final de preparación de los bautizados, de los que se iban a bautizar. Por eso la Cuaresma tiene un perfil bautismal, porque el propósito es renovar nuestro bautismo. Nosotros ya fuimos bautizados, pero es la oportunidad para renovar en la Pascua nuestro bautismo. Entonces hay que meditar la palabra, hay que orar, y ustedes van a notar ese tinte bautismal de la Cuaresma. Porque en los primeros siglos cristianos, los adultos que se bautizaban era su recta final de preparación. Un camino personal y espiritual para fijarnos en las lecturas de cada domingo, meditarlas nosotros, nos va a ayudar para mejorar nuestra identidad de cristianos que nace del bautismo. Y la segunda experiencia que está detrás de la Cuaresma es la penitencia, porque también en los primeros siglos cristianos, en los primeros 1000 años de la Iglesia, este era el tiempo para hacer penitencia, confesarse y reintegrarse a la Iglesia. Porque la confesión, como nosotros hoy la conocemos, era distinta. Las comunidades cristianas, que eran pequeñas comunidades, los que habían fallado, los que habían pecado, prácticamente se confesaban en público. Y por eso en público tenían que hacer penitencia, y el obispo los reconciliaba para participar de la Pascua en la Semana Santa. El modo de confesarnos ahora es relativamente reciente en la historia de la Iglesia, ¿no? Y para muchos de nosotros, menos mal. ¿Se imaginan ustedes ponerme aquí de frente y empezar a decir todos mis pecados? Pierden la fe, se escandalizan, ¿verdad? Menos mal, gracias a Dios, que el sacerdote tiene la obligación de guardar el secreto, el sigilo sacramental. Pero bueno, la experiencia de la confesión está detrás de la Cuaresma también. Por eso, sea que lo miremos como un momento para renovar nuestro bautismo, nuestra identidad de hijos de Dios, o para pedir perdón de nuestros pecados, la Cuaresma es un tiempo oportuno y propicio. Tengamos en cuenta este marco.
el sentido de las tentaciones como prueba, el espíritu de la Cuaresma, y entonces ahora comprendemos mejor estas tentaciones. La primera tentación, las necesidades básicas y fundamentales. El diablo va a querer aprovecharse también de eso. El hambre es un ejemplo de las necesidades básicas. Y muchas veces el diablo va a querer aprovecharse para, como decíamos, introducir la duda de que realmente Dios somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Él va a querer resolvernos a nosotros esas necesidades, al margen del proyecto y de la voluntad de Dios. Entonces la tentación de la necesidad básica, el diablo se quiere aprovechar. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos pues queremos resolver las cosas a nuestra manera, ¿no? Y muchas veces esas maneras, quizás incluso con propósitos buenos, nos apartan de Dios, nos apartan de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No solo de pan vive el hombre, mi vida depende también de Dios. Y por eso no solamente, por supuesto que hay que preocuparse por las necesidades básicas, pero eso no debe de apartarte del camino de Dios. La segunda tentación es una tentación un poquito más descarada del diablo, pero que también sufrimos, ¿no? Porque todos tenemos por dentro un actor de televisión que quiere fama, aplauso, poder. Y esa tentación está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y el diablo, miren, promete todo eso, pero hay un precio que pagar, ¿no? Dice el diablo, te daré todo eso, todo será tuyo, si te arrodillas y me adoras. La relación de Jesús con su Padre es una relación de amor. Y nuestra relación con Dios también es de amor. Si nosotros creemos en Dios y adoramos a Dios, es porque sabemos cuánto nos ha amado Él y nosotros queremos mostrarle su amor. Dios no nos quita dignidad. Dios no juega con nuestra dignidad. Dios no juega con nosotros, ¿verdad? No nos resta, no nos quita esa dignidad. No nos somete Dios. ¿Ven? Por eso Jesús sabe confiar siempre en su Padre Dios y siempre citando la palabra de Dios, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirá. Nuestra relación con Dios es de amor servicial, no es de sometimiento, ¿no? El diablo y la maldad siempre va a querer dominarnos, someternos, ¿verdad? No está buscando nuestra pleitesía, está buscando cómo someternos, ¿no? Y la tercera de las tentaciones es una tentación muy peligrosa porque es en cierta manera como una manipulación religiosa, ¿no? Manipula la palabra, manipula el sentido de la fe, porque el diablo le propone un camino distinto de la voluntad de Dios. ¿Para qué cruz? ¿Para qué Calvario? Hagamos este show, la gente se va a admirar y así ponemos a prueba. No decís que Dios es tu Padre, por eso decíamos que pone en duda la paternidad de Dios. Quiere que Dios se acomode a sus proyectos. Atención, porque quienes andamos en los caminos de Dios también corremos el riesgo de esperar y creer solo en el Dios que me resuelve mis cosas, en el Dios de mi comodidad, ¿no? Y no, Dios siempre nos va a sacar de ese margen de comodidad. Y así como Jesús confiará en su Padre Dios, incluso en la hora más delicada de la pasión. En tus manos encomiendo mi espíritu, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Ese es el modo que Jesús nos instruye. Entonces, hermanos, que en esta Cuaresma nosotros, ayudados por los recursos
espirituales que tenemos, como la oración, la penitencia, la caridad, nosotros nos purifiquemos y fortalezcamos nuestra convicción bautismal de ser hijos de Dios. Y sea en las necesidades básicas, sea en los momentos de servicio a los demás, o sea en la celebración o en la profesión de nuestra fe, nosotros siempre confiemos en Dios. Esa es la estrategia de Jesús. Confianza en su Padre Dios, en las promesas de Dios que están en la Sagrada Escritura. Así se vence el mal, no coqueteando, no jugando con el diablo. San Jerónimo decía una expresión: el diablo es como un perro rabioso, pero que Cristo lo ha encadenado. Pero si tú te acercas a ese perro rabioso demasiado, él te muerde. Entonces, hermanos, que tengamos la fortaleza, la sabiduría para luchar contra el mal que se sigue manifestando de múltiples formas, pero también puede ser vencido según el modo con el que lo hizo Jesús, y que la Iglesia hoy nos invita a considerarlo al inicio de este camino cuaresmal.